Después del tan esperado estreno de Stranger Things 4, estoy seguro que de tanta emoción que tenían al ver la temporada, dejaron pasar desapercibidos infinidad de referencias, secretos y cosas que no viste. Tenemos algunas referencias demasiado obvias que van relacionadas a la película de los 80s, Pesadilla en la calle Elm. Pero también tuvimos otras cosas que tuvieron que ver con Star Wars e incluso con Marvel. ¿Verdad que no tenía ni la menor idea de esto? Lo sabía, amigos. Por eso en este video veremos esas referencias y alguna que otra cosa curiosa de este primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things. Empecemos diciendo este dato curioso, que tiene que ver con el nombre de uno de los nuevos personajes de esta cuarta temporada. Y se trata del nombre de Eddie Munson. Sabemos que él está liderando el Hellfire Club, y cuando lo conocemos por primera vez, escuchamos de fondo la canción I Was a Teenage Werewolf. Yo era un hombre lobo adolescente de The Cramps. Si te gusta tocar en una banda, o la ciencia, o... Lo interesante de esto es que muchas personas pensaron que su nombre de Eddie Munson tenía relación con el nombre de uno de los integrantes de la familia Monster, Eddie Monsters. Es un odioso fanfarrón y me provoca y me maltrata todos los días de la semana. Quien era mitad lobo y mitad vampiro. De cierto modo, como un hombre lobo en la vida real. La relación de todo esto es que esta referencia va hacia la personalidad de Eddie Munson, quien a veces es un chico normal y simpático, pero a veces muy agresivo y salvaje. Una personalidad de hombre lobo. Pero bueno, continuemos mencionando las referencias que son más difíciles de detectar, al menos para los que no están acostumbrados a enfocarse en los detalles y solo se concentran en sus palomitas. Sabemos que Star Wars es una de las franquicias con demasiados fans alrededor de todo el mundo, y por este motivo es bastante popular. Pero aparte de la popularidad que ya sabemos que se carga en la actualidad, Star Wars también fue así de popular en los años 80. Dentro de todo esto, existió una serie animada sobre los Ewoks. Y sobre esta serie es que se trata la referencia, ya que los espectadores con ojos agudos pueden ver a Jonathan Byers mirando un fragmento de la caricatura Ewoks en el tercer episodio de la cuarta temporada. Levanten la mano los fans de Star Wars que notaron esta referencia. Pero esta no fue la única referencia de Star Wars. La segunda involucra a Dustin, y la podemos ver 2 episodios antes, ya que Dustin intenta dar una buena impresión y al mismo tiempo sonar más sensato al mencionar la frase Jamás me digas las probabilidades. Y nuevamente los que son fans de Star Wars sabrán que esta es una clásica frase de la película El Imperio Contraataca. No me des estadísticas. ¿Qué les pareció esto, ah? Varias de las referencias que vemos en este video tienen que ver con películas clásicas de los años 80, y una de las más evidentes durante toda la temporada 4 de Stranger Things es The Carrie. Tanto la novela de terror de 1974 de Stephen King como la película de Brian De Palma de 1976, protagonizada por Sissy Spacek. Esto se debe a que al comienzo de la temporada, Will y Once ahora viven en California, y Once lucha por encajar tratando de hacer amistad, pero solo vemos cómo la ignoran. Hasta a mí se me partió el corazón. Esta es la primera vez en que Once recibe educación en un entorno público, en lugar de estar en casa siendo educada por Hopper o en un laboratorio experimental secreto. Pero esto no es lo peor que le sucede a Once, ya que las cosas empeoran cuando se enfrenta a Ángela, la niñita que se cree la abeja reina del valle. Ángela y su pandilla intimidan implacablemente a Once, y ya que conocemos los poderes telequinéticos que posee Once, hace que las similitudes entre Once y Carrie sean más explícitas, ya que las dos poseen los mismos poderes y sufren el mismo acoso en la escuela, ya que todos las ven como unos fenómenos. Cuando la acosan en una pista de patinaje, uno de los acosadores incluso le vierte un batido encima. Esta es una de las escenas que nos hace pensar directamente a la imagen de Carrie cuando la bañan con sangre de cerdo. Sin embargo, el clímax de la trama de Stranger Things, donde ella no se vuelve telequinética, parece ser una inversión deliberada de los hermanos Duffer.
Incluso hay una falsificación en la que Once intenta atacar a sus matones con sus poderes, pero no puede, porque ya no los tiene. La audiencia también ve flashbacks de una masacre que supuestamente realizó cuando era niña, referencia a la masacre que realizó Carrie cuando se cansó de que la acosaran. ¿Sí notaron todas estas referencias? Pero pasemos al siguiente punto. Si yo les preguntara, ¿cuál es el juego de rol de mesa que está más relacionado con Stranger Things? ¿Ustedes cuál me responderían? Les doy 3 segundos para que dejen su respuesta en los comentarios. Y como sé que son muy listos, estoy seguro que respondieron Calabozos y Dragones, ¿cierto? Ya sabemos que Calabozos y Dragones siempre ha formado parte de Stranger Things. De hecho, el primer episodio de la primera temporada comienza con el cuarteto principal de Stranger Things, Mike, Dustin, Lucas y Will jugando el juego de rol antes mencionado. Incluso, este jueguito juega un papel fundamental en los personajes que derrotan a los villanos del mundo del revés a lo largo de toda la serie. Esto incluye ayudarlos a comprender al nuevo villano de la cuarta temporada, al cual se llama Vecna. Así que podríamos decir que este juego es como una guía que les dice a los chicos qué tienen que hacer para derrotar a los monstruos en la vida real. Un dato curioso que nos ayudará a entender la siguiente referencia de este mismo juego es que al estar ambientado en los años 80 significa que la serie aborda un término llamado pánico satánico. Es decir, que las personas no podían escuchar que hablaran de cosas sobrenaturales porque inmediatamente se ponían en pánico, ya que pensaban que al jugar estas cosas, sucesos muy malos podrían ocurrir. Fue por eso que durante este tiempo, ciertas actividades, como jugar a Calabozos y Dragones, se consideraban legítimamente malvadas en un sentido sobrenatural. Esto fue impulsado por un movimiento religioso de aquel entonces. Imagínense que jugar Calabozos y Dragones en aquellos tiempos era considerado tan malo como jugar a la Ouija en nuestra época. Y el principal promotor que estuvo de acuerdo con esta idea fue el artista Jack Chick, quien aparte de ser servidor de la iglesia, hacía cómics, pero claro, basados en sus ideas religiosas extremistas, por lo que no era muy fan de Calabozos y Dragones. Esta razón lo impulsó a escribir y dibujar la tira cómica llamada Calabozos Oscuros, donde una niña usa hechizos que aprendió de este mismo juego para así controlar a las personas. La conexión que tiene todo esto con Stranger Things es que en el episodio 2 de la cuarta temporada, la estrella de baloncesto Jason, que fue asesinado por su novia, cuenta casi la misma historia sobre por qué esta chica que jugaba Calabozos y Dragones es peligrosa. Hellfire no es un culto. Se reúnen a jugar Calabozos y Dragones. Pero escuché que cuando ciertas personas juegan, quedan trastornadas. Lo mismo ha pasado en todo el país. Es como una epidemia. Sí, yo también lo leí, es real. Pensar que Chrissy era parte de su juego enfermo. Y continúa jugándolo seguramente. Por eso... Matará otra vez. ¿Pero de qué cosas se entera uno? Pero continuemos con la siguiente referencia que estoy seguro tampoco la saben. Así que abran bien sus ojitos, porque este punto va relacionado con Misión Imposible. Al final de la temporada 3 de Stranger Things, todos fuimos testigos de ver a Hopper volar por los aires durante el último episodio, sacrificándose en un intento por detener la invasión del mundo del revés. Sin embargo, obtuvimos una tentadora escena después de los créditos, cosa que hemos visto en varias series y películas, de donde está Hopper vivo. Aunque tal vez no en muy buenas condiciones, en una prisión rusa. Esto significa que la cuarta temporada trata sobre Joyce y Murray en un intento desesperado por encontrar y rescatar a Hopper de la Unión Soviética. Esto se pone en marcha cuando encuentran lo que parece una nota de rescate y un número de teléfono para llamar. Cuando marcan el número, se ponen en contacto con un ruso que afirma que puede llevar a Hopper a un lugar seguro, pero por un precio que ya nos imaginamos en cuánto le saldrá este chistecito. Pero en esa escena fue en donde nos presentaron la referencia. ¿La notaron? ¿No? ¿Y los que se vieron Misión Imposible se dieron cuenta? Bueno, pues ya se los explico.
Cuando Joyce inicialmente llama al número, los números marcados reproducen las notas del tema original de Misión Imposible. Para aquellos que no lo saben, la serie Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise, es una adaptación de la serie de televisión de la era de la Guerra Fría de los años 60, protagonizada por Peter Graves. Incluso hubo un reinicio que no tuvo mucho éxito en los años 80, la década en la que Stranger Things está ambientada. Y la historia que se desencadena con Joyce, Murray y Hopper también va relacionada con la trama de Misión Imposible, ya que Joyce y Murray tienen que lidiar con espías, traiciones e incluso el uso de disfraces, que son unos de los puntos más sobresalientes de Misión Imposible. Pero bueno amigos, continuemos con una referencia a una de las franquicias geek más populares y grandes en todo el mundo. Claro, aparte de Star Wars, y me refiero al Señor de los Anillos. Las tramas principales y los puntos claves de todas las historias de fantasía modernas, incluso Stranger Things, tenemos que reconocer que le deben mucho a Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Durante el penúltimo episodio de la temporada 4, no nos sorprende que Eddie compare la misión de detener a Vecna con entrar a Mordor para detener a Sauron. A Mordor hay que ir. Si bien sueltan citas y nombres de personajes, más tarde se hace más evidente lo similar que se ve realmente el mundo del revés con Mordor, un país dentro del Señor de los Anillos. Eddie también menciona la quema de la comarca, que no está en las películas, pero ocurre después de que Sauron es derrotado, y se refiere a la ciudad de Hawkins, que está expuesta al odio y al miedo, así como a la amenaza sobrenatural del revés. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Ya casi estamos llegando al final del video. Esta siguiente referencia tiene que ver con el reloj que aparece a lo largo de Stranger Things en esta cuarta temporada. Y seamos sinceros, estoy seguro que a simple vista este reloj nos pareció fuera de lugar. ¿Qué carajos tiene que ver con Stranger Things? Eventualmente queda claro que tales referencias son a la casa Creel original, donde uno se dio cuenta por primera vez de sus poderes psíquicos que estaban presentes en él y serían demasiado devastadores. Pero esto no es todo lo que abarca esta referencia, ya que también va directamente relacionada con el Dr. Manhattan de la novela gráfica clásica Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. En él, el científico Jonathan Osterman es puesto en un acelerador de partículas y desgarrado en átomos, pero finalmente se reconstruye a sí mismo en el mencionado superhéroe todopoderoso. ¡Qué buen dato, amigos!, ¿verdad? Pero no tan rápido, que aún falta que les explique lo siguiente. En los cómics, el padre de Osterman era relojero y está fuertemente implícito que el estar a cargo de su padre le dio a Jonathan el conocimiento de cómo se ensamblan las cosas, y es lo que lo ayudó a reconstruirse después de ser dividido. Esto se vuelve más claro. Todos los que somos fans de Stranger Things nos damos cuenta de que cuando uno describe su historia de fondo para Once y Nancy, durante un montaje musicalizado suena la canción de Pretty Eagle and Prophecies de Philip Glass, la misma canción que apareció en Watchmen. Mis padres. Esto significa que el reloj es una referencia tanto al Dr. Manhattan, ya que uno parece ser una versión malvada de él con un origen similar, pero también al reloj del juicio final al que hace referencia a lo largo del cómic. Pero a esto le agregamos más evidencia, que tiene que ver con el año de publicación del cómic, que fue en 1986. Y ya saben lo que les voy a decir, que Stranger Things se desarrolla durante esos años. Pero pasemos a la última referencia del día. Y esta referencia nos lleva a la relación de Stranger Things con un anime, específicamente de Akira. Pero tranquilos, ya sé que me van a decir que el anime salió al aire hasta 1988, 2 años después de que se establezca la cuarta temporada de Stranger Things. Pero el manga del que se adaptó el anime salió inicialmente en 1982.
La referencia aquí es que igual que la historia de 11, la historia de Akira se centra en un grupo de niños con habilidades psíquicas que son controlados, monitoreados y experimentados por un agente corrupto del gobierno. Es decir, hasta que uno de los niños, Tetsuo, escapa y causa estragos en Nuevo Tokio. Tetsuo finalmente es superado por sus habilidades y queda horriblemente desfigurado. Esto es muy similar al destino de Uno, quien engañó a 11 para que lo liberara. Esto incluye la desfiguración con tentáculos similares a la mano venosa y con tentáculos de Tetsuo durante el clímax de Akira. Además, Uno tiene un aspecto muy anime, con su cabello, aunque no es rubio, peinado de manera similar a Tetsuo, así como su rostro iluminado de una manera que hace que sus rasgos faciales recuerden al personaje. Incluso la desintegración final en el programa, iniciada por 11, tiene similitudes visuales con tomas del anime y manga clásicos. Pero bueno amigos, así terminamos este video. Y si quieren saber más acerca de los detalles que no vieron y referencias de su serie favorita Stranger Things, díganmelo en los comentarios. Pero antes, no olviden de seguirnos en Instagram y en TikTok. ¡Chao, chao!